El Génesis. Buen día, apreciados hermanos y apreciadas hermanas de esperanza. Con la bendición de Dios, estamos iniciando el estudio de nuestra lección número 7, el pacto con Abraham. Esta lección que vamos a estudiar esta semana me recuerda la parábola que Jesús contó de las 5 vírgenes prudentes y las 5 vírgenes fatuas. Jesús cuenta la historia de tal modo, y en una parte de la historia, las 10 vírgenes dormitaron, las 10 vírgenes cabecearon. David, como aquellas 5 vírgenes prudentes, también cabeció en varios pasajes de su vida. Ya vimos la semana pasada que cuando decide ir a Egipto, Abraham también cabeció. En esta semana, el versículo que vamos a memorizar es Génesis 15:2. ¿Qué nos dice este versículo? Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Qué expresa este pasaje? ¿Qué expresa? Expresa la incertidumbre de un hombre que ya ha esperado mucho tiempo y que ha empezado a tener dudas. Cuando el Hijo de Dios empieza a tener dudas, Dios no se queda sin hacer nada. Dios decide actuar. El bosquejo de nuestra lección de esta semana, la parte de Abraham, la contribución de Sara, la señal del pacto, la confirmación de la promesa y la intercesión de Abraham. Abraham creyó, Sara se impacientó, finalmente Dios mismo se apersonó allí a donde estaban ellos para aclarar las cosas. El Dios del universo se humanó para ir donde Abraham, donde Sara, y despejar sus dudas. Veamos el contenido de nuestra lección de esta semana. La fe de Abraham, la parte de Abraham. ¿Qué es fe? ¿Cómo entendemos nosotros? ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Qué es fe? Génesis 15:6 dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fe es creer a Jehová, creer a Dios. Eso es fe. Fe es la de aquellos hombres y aquellas mujeres que fueron donde Jesús y escucharon esta frase: vete, tu fe te ha salvado. Esa frase lo escuchó el leproso, el ciego, la mujer con flujo de sangre, la mujer cananea y muchos otros escucharon esa frase: vete, tu fe te ha salvado. La fe no es tan complicada como a veces nos lo quieren presentar. La fe simple y llanamente es creer a Jehová, creer en Dios. El capítulo 15 de Génesis nos muestra algo realmente interesante. Es la conversación de 2 personas, Abraham y Dios. Es la conversación de 2 buenos amigos, de 2 personas que se conocen. Dios le dice a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu premio.
tu premio va a ser grande. Abraham le responde: yo soy viejo, no tengo hijos, y no me has dado hijo. Dios le dice: un hijo tuyo te va a heredar. Mira las estrellas, si puedes contar, así de inmenso va a ser tu descendencia. Cuando escuchó esto, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora Dios le vuelve a decir: yo soy el que te saqué de Ur. Y Abraham vuelve a contestar y vuelve a preguntar: ¿qué prueba me das de que voy a heredar esta tierra? ¿Qué prueba? Entonces Dios le dice: voy a hacer un pacto contigo. Así como las naciones establecen un pacto, vamos a hacer un pacto. Y le pide que traiga algunos presentes, algunos sacrificios, aves, animales. Abraham hace su parte. Y mientras Abraham espera que venga Dios, empieza a dormitar, empieza a tener un sueño, y en ese sueño Dios le habla: esta va a ser tu tierra, pero presta atención, tu descendencia va a ser esclavo por 400 años, pero después van a salir ricos, porque yo voy a juzgar esa tierra. Mientras tanto, tú vas a morir en paz. A la cuarta generación, tus hijos van a venir a este lugar a establecerse. Y Dios establece el pacto con Abraham y el pacto con la humanidad. Como vemos aquí el resumen, se sacrifican animales. Es un símbolo de la muerte de Cristo por nuestros pecados. Las aves acechan, símbolo de que Israel, los hijos de Abraham, serían esclavizados. Una antorcha de fuego, Dios pasa con la antorcha por en medio, como se celebraban los pactos. Dios se compromete a cumplir sus promesas. Abraham estaba con dudas. Ahora Dios ha descendido a hablar con él para decirle: ten fe, se va a cumplir. Dios le da los límites de la tierra prometida. Espiritualmente, ello simboliza que hemos de regresar al Edén. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos centrados en Cristo y su justicia como nuestra única esperanza de salvación? ¿De qué manera? Mirando cada día el trono de la gracia, contemplando cada día a Cristo, nuestro abogado e intercesor, suplicando cada día porque el Espíritu Santo sea derramado en nuestra vida. La contribución de Sara, las dudas de Abraham. Decíamos en la introducción: así como las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes también cabecearon, Abraham en gran parte de la historia de su vida también cabeció. Y ahora encontramos otra de esas situaciones. Génesis 16:2 dice: dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Qué pasó? Hay un dicho que dice: la espera desespera. 10 años estaban esperando al hijo de la promesa. Y cuando pasa mucho tiempo, y según nosotros consideramos que ya pasó mucho tiempo, empezamos a buscar posibles respuestas. ¿Qué está mal? ¿Por qué no se ha cumplido la promesa? Y por ahí los usos y costumbres de aquella época era que
Si una señora tenía su esclava, podía darle al marido para que por medio de ella tenga un hijo. Y Sarai le dice a Abraham, hagamos eso. Quizás Dios nos quiso decir eso y nosotros no hemos entendido. Y Abraham aceptó la propuesta de Sara, o de Sarai. Hasta ese entonces su nombre era Sarai. 10 años. 10 años ya era mucho. Piensa, ¿cómo consideras tú 10 años de espera? ¿Es mucho o es poco? Posiblemente para la gran mayoría 10 años es mucho tiempo. Al igual que Eva, Sarai duda y actúa contra la voluntad divina. Eva y Sarai llevan la delantera, son los que toman la iniciativa. Adán y Abraham oyen la voz de la esposa y ambos deciden hacer lo que ella les dice. Esta acción de Abraham de engendrar un hijo por medio de Agar trajo consecuencias y hasta hoy se viven las consecuencias. Dios perdona el pecado, pero las consecuencias las vivimos y a veces hacemos que también nuestras generaciones futuras las sigan viviendo, las sigan sufriendo. Dudas. ¿Cuántas veces has dudado? ¿Cuántas veces has sentido que algo no está bien? Quizás no has entendido. Y empiezas a ver a los demás y quieres hacer como ellos. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos en pie? ¿Por qué es tan fácil que nosotros cometamos el mismo tipo de error que Abraham? ¿Por qué? Porque también nosotros somos personas que podemos dormitar. Por eso la invocación, por eso el llamado de Dios siempre es: manténganse vigilantes, sean vigilantes. Ezequiel habla del atalaya, estén ahí vigilantes. Porque cuando nos descuidamos, es fácil que logremos quedarnos. La señal del pacto. Génesis 17:11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La señal del pacto abrahámico. ¿Cuál es esta señal? La circuncisión. ¿Qué significa la señal? ¿Qué significa esta circuncisión? ¿Por qué Dios precisamente pide que los niños al 8º día de nacido deben ser circuncidados? La circuncisión era una señal física, pero esta señal física debía ir acompañado de una señal espiritual, de una circuncisión espiritual. Por más de 10 años Dios guardó silencio. Finalmente decide matizar las condiciones del pacto y comienza hablando de una señal. ¿Cuál es esa señal? La circuncisión. Pero para Moisés, para Jeremías y para Pablo, para ellos la circuncisión tenía un valor espiritual. Los tres hablan de la circuncisión del corazón. Si no hay de por medio la circuncisión del corazón, de nada sirve la circuncisión del prepucio. De nada. Y ese fue el problema con Israel en el pasado.
creyeron que con la circuncisión física era suficiente. Esa circuncisión física debía ir acompañado siempre de la circuncisión del corazón. El pacto va más allá de la descendencia física de Abraham. Se refiere a la obra de la simiente mesiánica, el sacrificio de Jesús que garantiza la vida eterna a los que lo aceptan por fe. Esta promesa se refleja en el cambio de nombres. Abraham, su significado, Padre exaltado. Abraham, el significado, Padre de multitudes, de muchedumbres. Sarai, mi princesa. Sara, princesa de todos. El pacto que Dios hizo con Noé en el pasado, después del diluvio, es un pacto universal. Y ahora el pacto que hace Dios con Abraham también es un pacto universal. Involucra a toda la humanidad. Involucra a todas las personas. Todos tendrían luz. Todos tendrían la oportunidad de conocer a Dios. ¿Cómo podemos aprender a seguir creyendo incluso cuando a veces luchamos con esa creencia como lo hizo Abraham? ¿Por qué es importante que no nos demos por vencidos a pesar de los momentos de duda? Recordemos lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Las tentaciones se presentarán en todo momento, pero hay que recordar la promesa de Dios. Nunca nos llegará una tentación mayor a lo que podemos soportar. Y junto con la tentación, la promesa es que Dios envía la salida. La confirmación de la promesa, el hijo de la promesa. Tenemos que aprender en esta parte del estudio sobre las lecciones de la hospitalidad de Abraham. Tenemos que entender la respuesta de Dios a la hospitalidad de Abraham. Lo que se puede lograr con la hospitalidad. La palabra de Dios dice que muchos en el pasado, por su hospitalidad, recibieron ángeles, refiriéndose a esta parte de la historia de Abraham. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. Estaba pasando mucho tiempo. Abraham salió de Ur a los 75 años. Ya estaba llegando a los 100 años. Y el hijo de la promesa no llegaba. Ya Dios, 10 años después de la salida, le garantizó de que iba a tener un hijo y que ese hijo le iba a heredar. Y ya pasaron más de 10 años y no se cumple la promesa. En estas circunstancias, una vez más, cual las vírgenes sensatas, empieza a cabecear. Ya no solo Abraham, también Sara. Y Dios decide hablar personalmente el tema con ellos. Para ellos se humanó, tomó la forma humana. Y esto es un anticipo de la encarnación futura de Cristo. Acompañado de 2 ángeles, se presenta ante Abraham. Abraham, dándonos un ejemplo de la hospitalidad, corre a atender las necesidades de los caminantes. Les ofrece
reposo, les ofrece lavarle los pies, les ofrece comida, les ofrece allí todo lo que puede darles, y él se queda ahí parado esperando ver qué más puede hacer por ellos. Durante la conversación se oye la promesa directamente de Dios de que va a tener un hijo. Y Sara estaba escuchando esa conversación. Y la palabra de Dios dice que Dios escuchó clarito la risa de Sara. ¿Y por qué esa risa de incredulidad? Ya habían pasado 24 años. Abraham tenía ya 99 años y la promesa no se hacía realidad. Y Dios le dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Ante la seguridad de la respuesta divina, dice el libro de Hebreos 11:11, que Sara creyó en Dios, así como Abraham creyó en Dios. Finalmente, cuando nace Isaac, Dios también ríe con ellos por medio de Isaac, que significa Él ríe. La confirmación de la promesa. El tiempo de Dios se había dado. Dios decide visitar 24 años después de haber invitado a Abraham a salir. Durante estos 24 años, Abraham cabeció más de una vez. Cabeció aquella vez cuando le pregunta, ¿me va a heredar el Damaseno? Cabeció cuando decide aceptar la propuesta de su esposa, tomar a la sierva. Y ahora Sara también estaba cabeceando. Pero Dios vino a fortalecer la fe de ellos. Dios se identifica más con el extranjero hambriento y necesitado que con el generoso que lo recibe. ¿Cómo entendemos esto? En el juicio de las naciones de Mateo 25, su palabra dice, por cuanto a mí lo hicisteis, ¿no? Al hacerlo a estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Él se identifica con el necesitado. Él se identifica con el hambriento. Él se identifica con aquel que necesita un pan. Cerramos nuestro estudio con Lot en Sodoma, la intercesión de Abraham. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham en algún momento, no sé si cuando llegan los viajeros o en algún momento Dios se revela, pero a estas alturas de la conversación, Abraham tenía en claro que estaba hablando con Dios y que los dos acompañantes eran ángeles. Estos dos acompañantes habían apresurado el paso para ir a Sodoma, porque Dios no solo había venido para anunciar el nacimiento de Isaac, sino también había venido para ver in situ, ahí en Sodoma, si las cosas eran tal cual. Llegaban al trono del Señor las quejas, los lamentos, el clamor. Entonces Dios dice, no voy a ocultar lo que voy a hacer con Sodoma. Y le cuenta a Abraham qué es lo que va a hacer con Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham empieza a interceder por el impío. Abraham empieza a interceder por este pueblo de paganos. Y de paso, allí también está su sobrino. Abraham ejerce el ministerio de la intercesión
Abraham ejerce el ministerio de interceder por la salvación de las almas y le dice a Dios: si hay 50 justos, ¿los vas a destruir? Y Dios le dice: si hay 50, no los destruyo. Y luego Abraham dice: quizás 45, quizás 40, quizás 30, quizás 20, quizás 10. Y Dios le dice: si hay 10, no voy a destruir. Y aquí se acaba la negociación. 10 era un número, el mínimo. ¿Para qué? Por ejemplo, con 10 varones se podía abrir una sinagoga, pero no con menos. En Sodoma solo habían 4 que querían salvarse, que aceptaron salvarse. Y de esos 4, solo 3 sobrevivieron. La esposa se quedó en el camino. Estos 4 se salvaron por la intercesión de Abraham. Dios mandó sus ángeles para sacarlos, y la historia narra de que ellos se demoraban, y al demorarse los ángeles prácticamente los agarraron de las manos y los sacaron a rastras, porque se aproximaba el último día. Imaginen por un momento sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esa noche fue como cualquier noche. Ellos seguían divirtiéndose, ellos seguían festejando a su manera. Esa noche, ese amanecer, fue como cualquier amanecer. No se percataron que su juicio había llegado. De la misma manera dice la palabra de Dios que sucederá en el tiempo del fin. La gente seguirá haciendo sus actividades, seguirá viviendo como de costumbre, anochecerá como de costumbre. Pero llegará el día en el cual Cristo venga por segunda vez. Judas 7 dice que la destrucción de Sodoma es un símbolo de la destrucción final de los impíos. A menudo suele haber ángeles en forma humana en las asambleas de los justos, y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en Sodoma, para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia de Dios. El Señor se complace en la misericordia, así que por causa de los pocos que le sirven verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Si en vez de nuestro camino nos induce a preferir el suyo, en vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría, en vez de nuestra debilidad, su fuerza, en vez de nuestro pecado, su justicia, nuestra vida, nosotros mismos somos ya suyos. La fe reconoce su derecho de posesión y acepta su bendición. El pacto con Abraham. ¿Cuál ha sido el propósito del estudio de esta lección? Que nosotros entendamos que así como Dios estableció un pacto con Noé, estableció un pacto con Abraham, y ambos tienen alcance mundial. Y por otro lado, entender lo que es fe. Fe es creer en Dios. Fe es mantenernos firmes, de pie. Fe es tener aquella fe de los hombres y mujeres que se acercaron a Jesús y Jesús les dijo: tu fe te ha salvado. Que nosotros también podamos escuchar aquel gran día: tu fe te ha salvado. Que Dios te bendiga. Amén.